El tema es, traducido al español, más o menos diría algo así como guías de onda ópticas hechas a medida usando láseres ultra rápidos. En este caso, esta parte se refiere a láseres de pulsos ultra rápidos para dirigir o guiar la migración en vidrios. Como todas las pláticas de óptica comienzan con las terribles leyes de Maxwell, que las cuales, como ustedes han de saber, estas rigen el electromagnetismo en todas las longitudes de onda o en todo el espectro electromagnético. Y bueno, nosotros siempre hablamos acerca de la luz, el espectro visible, qué es lo que nosotros alcanzamos a ver y cuál es el rango que nosotros, por ejemplo, con nuestros detectores, en este caso nuestros ojos, alcanzamos a ver, que es básicamente esta pequeña ranura de aquí, es lo que nosotros vemos, que es el considerado espectro de luz visible. En este caso, esta banda que dice infrarrojo, que es el cercano infrarrojo, el mediano infrarrojo y el infrarrojo lejano, es la banda que se ocupa en el área de comunicaciones ópticas o en el área de telecomunicaciones, ocupando fibras ópticas o guías de onda. Este es el área en la que yo me he estado desenvolviendo, prácticamente es trabajar en esta área de aquí, sobre todo en el infrarrojo cercano, que son las longitudes que se ocupan para la transmisión de señales. Ahora bien, hablamos acerca de ondas y empezamos un poco a hablar acerca de qué son estas ondas. Bueno, una onda viajera es una perturbación que viaja a través de una distancia y obviamente si viaja a través de una distancia, viaja a través de un medio. En este caso, aquí nos estamos comunicando a través de ondas electromagnéticas que envían la señal de internet a sus casas. Los amplificadores, las bocinas y todo lo que ustedes tienen ahí son ondas mecánicas, en este caso ondas de sonido, las cuales hacen que ustedes escuchen mi voz. También existen pues las ondas electromagnéticas, que es lo que nos permite de entrada comunicarnos, hacer la comunicación de punto a punto de las computadoras de mi computadora a sus computadoras, y además pues también está las ondas electromagnéticas que permiten que ustedes puedan ver, en este caso, mi presentación o la presentación que yo les estoy mostrando, ¿no? En este caso, bueno, ¿cuáles son las partes de la onda? Bueno, la onda pues tiene un periodo, tiene una amplitud y tiene una longitud de onda, la cual pues se mide en metros, y aparte tiene una frecuencia, ¿no? En este caso, la frecuencia la cual se mide en hertz. Básicamente lo que yo hago es un poco de trabajo con óptica. El estudio de la óptica pues es básicamente el estudio de la luz y de la interacción que tiene esta con la materia. Ese es básicamente en los temas de investigación que yo realizo, ¿no? Trabajo con índices de refracción. En este caso, ¿qué es el índice de refracción? Pues es un número el cual nos permite saber a qué velocidad, o una relación de saber a qué velocidad viaja la luz a través de un medio, ¿no? En este caso, bueno, hay efectos muy bonitos como la refringencia, el claro truco de meter un lápiz, por ejemplo, a una cuba de agua o un vasito de agua y ver cómo se ve diferente y no se ve totalmente recto. Bueno, eso se debe precisamente al índice de refracción, ¿no? Ahora bien, nosotros estamos hablando ya acerca de índices de refracciones y bueno, también necesitamos saber qué es una guía de onda. Una guía de onda, pues básicamente es una carretera, es un camino al que yo le marco, el cual puede seguir la luz, ¿no? Tenemos ejemplos de guías de onda con el experimento típico de colocar una cuba de agua que tenga un pequeño orificio, le hacemos pasar un pequeño láser y la luz no va a escapar de aquí. Es decir, es como una especie de camino el cual va a seguir la luz y que siempre va a seguir este camino de manera preferente, ¿no? O sea, va a tratar de escapar de ahí, pero no va a poder. Y esto se debe a que
existen diferentes índices de refracción. En este caso, en este caso muy particular, bueno, aquí yo tengo el índice de refracción del aire, aquí tengo el índice de refracción del agua, y el índice de refracción del aire pues es menor que el índice de refracción del agua, por eso es que la luz queda atrapada aquí. Pues lo mismo ocurre generalmente en una fibra óptica, ¿no? En una fibra óptica, a través del índice de refracción y a través de reflexiones, se logra transmitir luz en este tipo de sistemas, ¿no? En este caso, la ley que gobierna todo esto se conoce como la ley de Snell, que básicamente me dice que si yo hago incidir un haz de luz a un cierto ángulo en un cierto medio, pues del otro lado va a haber una reflexión que va a depender tanto del ángulo de entrada como del medio del medio en el cual se está o transmitiendo o reflejando o simplemente sin transmitir ni reflejar la luz, ¿no? En este caso, bueno, aquí les puse una ecuación muy sencilla de la longitud del índice de refracción, que básicamente es la velocidad de la luz en el medio y está dividido entre la velocidad de la luz en el vacío, ¿no? En este caso, bueno, tenemos algunos conceptos que sí es importante entender antes de comenzar a hablar acerca de fibras ópticas y guías de onda. En este caso tenemos un concepto importante que es la apertura numérica. Y existe una relación entre la apertura numérica y el índice de refracción que hay dentro de la fibra como tal. En este caso, yo coloco aquí el índice de refracción del core, que en este caso es el índice de refracción del núcleo, y aquí está el índice de refracción del cladding, es decir, del recubrimiento que tiene la guía, la fibra óptica o la guía de onda, ¿no? Entonces tengo conceptos ya, o estoy tratando de introducir los primeros conceptos, ¿no? El primero es el índice de refracción, que es el índice de refracción, cómo funciona, para qué nos sirve, y después pues estoy hablando un poco acerca del de la amplitud, apertura numérica. Esta apertura numérica es básicamente que si yo le inyecto luz a una fibra óptica o a cualquier guía de onda de un lado, el ángulo o el cono de salida, es decir, cuánto se abre la luz al momento de salir, va a estar relacionado precisamente con el índice de refracción que está aquí adentro, en el cual está viajando, en este caso, la luz, ¿no? Es decir, me refiero precisamente a este índice de refracción que hay aquí, por ponerles un ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente las fibras ópticas son guías de onda. Cualquier fibra óptica que ustedes encuentren son guías de onda y estas están compuestas por un core o un núcleo y un pequeño recubrimiento exterior, que son los que relacionan la ecuación anterior, los cuales, si yo introduzco luz de este lado, la luz va a quedar atrapada en el core, o en este caso, en el núcleo de la fibra. Y si yo corto la fibra aquí, con un buen corte, obviamente, y veo cuál es el cono de luz que sale, ese me va a estar relacionado con el índice de refracción que hay aquí. Ojo, siempre es importante señalar que el índice de refracción que hay aquí en el core es mayor que el índice de refracción que hay aquí en el cladding, o mejor dicho, que hay en el recubrimiento. Esto es precisamente para poder tener el efecto y poder transmitir la señal, en este caso la señal luminosa. Los demás componentes de la fibra óptica pues son componentes los cuales sirven precisamente para darle soporte tanto mecánico como protección hacia el medio ambiente en las fibras ópticas, ¿no? En este caso, nosotros como tal, o en los trabajos que yo realizo como tal, no están, ¿cómo decirlo? No son específicamente con fibras ópticas, sino que tienen que ver más con guías de onda. Pero nuestra intención, o en los trabajos que nosotros realizamos,
tienen la intención de tratar de sustituir en ciertas aplicaciones las fibras ópticas, y más adelante les voy a explicar el por qué esto. Y para ello, pues necesito un poco, primero platicarles un poco acerca de los tipos de fibras ópticas. En este caso existen las fibras ópticas de vidrio, de plástico, y las últimas que son de cristales fotónicos, que son fibras ya de manera especial, ¿no? Y los tipos de fabricación, que esa es la parte que también voy a hablar un poco acerca de ello, solo las voy a mencionar y les voy a mostrar más o menos los procesos de fabricación, se muestran aquí, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, perdón? Ok, creo que no. Voy a continuar. Entonces, el primer método de fabricación es por evaporación de oxidación. Si ustedes observan, los métodos de fabricación que voy a irles mostrando, esto lo voy a pasar de manera un poco rápida, pero si ustedes observan todo el proceso que lleva el fabricar una fibra óptica, pues son procesos de fabricación bastante grandes, ¿no? Es decir, por ejemplo, de posición por vapor, prácticamente lo que se hace es estar calentando a través de gases y a través de diferentes medios la fibra óptica, y para poderla empezar a enlongar, ¿no? Aquí tenemos otro medio, otra forma de fabricación, que es por deposición de vapor. En este caso, este fue desarrollado en 1974 y básicamente consiste nuevamente en calentar la fibra óptica o el material para irla estirando. Ahora también tenemos la deposición por plasma, que nuevamente son fabricaciones, o para fabricar este tipo de fibras pues se requiere material especial, instalaciones especiales, etcétera, ¿no? Si ustedes observan en todas las diapositivas que les acabo de pasar, en todas se necesita tener una gran infraestructura, se necesita también tener una un gran cuidado al momento de estar trabajando, sobre todo porque puede haber alguna contaminación en el medio ambiente y puede dañar el proceso de fabricación. Entonces, este tipo de fibras o las fibras ópticas generalmente se fabrican como se fabrican los dispositivos electrónicos, en cuartos extremadamente limpios con instalaciones extremadamente caras, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las ventajas de ocupar fibras ópticas? Pues las principales ventajas de ocupar fibras ópticas, por ejemplo, en lugar de ocupar cables convencionales, pues es de entrada el ancho de banda que se puede transmitir. La potencia a la cual yo puedo transmitir las señales pues es mucho menor, y la distancia que recorren estas sin tener que ser amplificadas también es mucho mayor. Existe poca interferencia, sus abuelos les pueden comentar, ustedes son bastante jóvenes, pero sus abuelos les pueden comentar respecto a que muchas ocasiones cuando levantaba uno el teléfono, luego se escuchaba una serie de interferencias, los que no tienen fibra óptica, o en su defecto entraban diferentes señales a la señal que yo estaba tratando de comunicarme, ¿no? Le decían, se cruzaron las líneas, ¿no? Otra de las ventajas, pues, es de que son materiales extremadamente pequeños, es casi 30 veces más en el corte seccional que cualquier tamaño de cualquier cable eléctrico para transmitir señal, o en este caso un cable coaxial, por poner un ejemplo, ¿no? La seguridad también, ante todo. Y hablamos de la seguridad, pues porque estamos transmitiendo luz que tiene baja potencia, y en el caso de los cables eléctricos, la forma en la que se hacía anteriormente, pues era transmitir señales eléctricas, ¿no? Estas señales eléctricas pues siempre generaba un cierto riesgo, sobre todo cuando llovía, etcétera, ¿no? La flexibilidad, pues siempre es un poco más fácil trabajar con materiales que son mucho menos pesados, mucho menos rígidos, aparte de que la corrosión de los medios alrededor pues es menos dañina por oxidación que todavía en cables, ¿no? Y por último,
también tenemos lo que sería el costo comparado con, y esa es la parte, ¿no? El costo comparado con la fabricación de cables convencionales, pues siempre es mucho más baratos. Sin embargo, pues también existen ciertas desventajas, ¿no? Sobre todo la desventaja de instalación. Otra de las desventajas que tienen las fibras ópticas es la desventaja en la fabricación de las mismas. Si bien es cierto, es mucho más barato actualmente fabricar fibras ópticas por los procesos que ya se tienen muy estandarizados, el poder iniciar el fabricar este tipo de elementos es extremadamente caro debido al tipo de instalación que yo necesito tener para poder realizar esta actividad. Sin embargo, otra de las desventajas pues es la parte de la flexibilidad, que en muchas ocasiones el poder doblar una fibra óptica siempre se puede doblar, pero solo a determinado solo a determinada curva. Si se dobla de más cualquier fibra óptica, esta va a empezar a generar algunos otros fenómenos dentro de la misma que me va a impedir que yo pueda transmitir una señal de manera correcta, ¿no? En este caso, todas las comunicaciones actualmente a nivel mundial se llevan a cabo a través de fibras ópticas. En este caso, todo el mundo ya está interconectado. De hecho, existen cables interoceánicos que cruzan el Atlántico, que cruzan el Pacífico también, y que interconectan cables de fibra óptica extremadamente grandes que conectan las diferentes partes ya del mundo para poder tener nosotros internet, ¿no? Por poner un ejemplo. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros hacemos y qué es con lo que nosotros trabajamos? Nosotros en primera instancia trabajamos con algo que se conoce con un láser de femtosegundos o un láser que genera spots de luz o pequeños tramitos de luz que son extremadamente cortos. Es decir, generamos pequeños pulsos. Imagínate un estroboscopio, el que hace años se ocupaba en las diferentes discotecas, que prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga. Ese es el proceso de prender y apagar la luz es un proceso de pulsación. En este caso, los pulsos con los que nosotros trabajamos, el tamaño de duración de pulsos con el que nosotros trabajamos, pues es extremadamente pequeño. ¿Qué tan pequeño es? Pues imagínate que es tan pequeño que si lo comparáramos con el actual tamaño o con la actual edad de la Tierra, pues prácticamente es como si tratáramos de comparar en tiempos de señales un cuadrillón de segundos, ¿no? Es decir, estamos comparando la prehistoria o mucho antes de la creación con el estado actual. Es decir, por ejemplo, nosotros sabemos, por decirlo de alguna manera, que la luz en un segundo recorre 300,000 kilómetros, es decir, 8 por 10, 3 por 10 a la 8 aproximadamente metros sobre segundo. Es decir, en 100 femtosegundos, que es el tamaño de duración que dura este pulso, la luz recorre apenas 30 micras. Estamos hablando del tamaño básicamente de una bacteria. Ese es el tamaño que recorre la luz en ese instante de tiempo. Es decir, los pulsos con los que nosotros trabajamos son tan pequeños, pero tan pequeños, que prácticamente la luz como tal no recorrería mucho tiempo. Aquí pongo un ejemplo de un pulso electromagnético, simplemente, y voy a darles un poco voy a hablar un poco acerca de cómo funciona este tipo de tecnologías y por qué es importante y por qué nos permite actualmente el poder hacer el estudio
que nosotros realizamos. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos un láser que está operado a 500 kilohertz de repetición, de frecuencia de repetición, es decir, que en un segundo ese láser saca 500,000 pulsos en un segundo, y estos pulsos son del tamaño de 350 femtosegundos, es decir, los pulsos duran aproximadamente 350 femtosegundos, y yo tengo un láser que tiene una potencia de 20 watts, que es más o menos el estándar del láser con el que nosotros trabajábamos, ¿no? Entonces, imagínate, nosotros tenemos 350 femtosegundos, la energía pico sería 20 watts entre 500, entre la frecuencia de repetición, que en este caso son 500 kilohertz. En este caso estamos hablando que tenemos una energía por pulso de aproximadamente 40 por 10 a la menos 6 joules energía por pulso. Pero como este pulso es extremadamente pequeño, la energía de pulso que yo estoy aplicando cada vez que lanzo uno de estos sería aproximadamente, y acá hacemos la cuenta rápidamente, sería aproximadamente de 0.1 por 10 a la 9 watts. Estamos hablando de, se supone que después del kilo sigue el mega y después del mega sigue el giga. Estamos hablando de aproximadamente 100 megawatts o 0.1 gigawatts. Es aproximadamente poco menos la energía que produce una hidroeléctrica común y corriente, ¿no? La energía que yo puedo producir por pulso con este tipo de láseres o con este tipo de artefactos, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si este pulso yo lo logro comprimir o lo logro enfocar a través de una lupa, la lupa que nosotros ocupábamos cuando éramos niños para ver las cosas más grandes? Algunos de nosotros que éramos un poquito más malillos, los ocupábamos para ver, para quemar hormigas, etcétera. Imagínense que hacemos esta pequeña cuenta y nos damos cuenta simplemente que si yo la logro comprimir aproximadamente 1 milímetro cuadrado, si yo la logro comprimir 1 milímetro cuadrado, voy a obtener aproximadamente 0.1 por 10 a la 15 watts por metro cuadrado. Estamos hablando que lo que estamos haciendo, básicamente para que se den una idea, es comprimir la energía que hay en el exterior del Sol. Yo la pudiese comprimir en el tamaño de una chincheta, en el tamaño de una chinche de esas que ocupamos para pegar. Es decir, la energía que nosotros podemos ocupar para poder hacer nuestros experimentos con este tipo de tecnologías de segmentar la luz o de que sean láseres extremadamente rápidos, en este caso de femtosegundos, nos permite tener este tipo de efectos. Ahora bien, aquí les muestro brevemente cómo es el sistema óptico con el que nosotros trabajamos. Es básicamente un sistema generado o realizado por la empresa Amplitude. Y bueno, actualmente el láser que nosotros, con el que nosotros utilizamos para este experimento era un poquito ya mejor que este generaba aproximadamente 12 watts de salida o 12 vatios de salida, y el láser que nosotros trabajamos ya genera aproximadamente 20 watts de salida con frecuencias de repetición, es decir, con pulsos que van desde 1 kilohertz hasta 2 megahertz, y anchos de pulso, es decir, podemos comprimir todavía más el pulso hasta 250 femtosegundos. Es decir, son láseres que son extremadamente potentes. Obviamente, las aplicaciones que nosotros les damos son precisamente para fabricar lo siguiente. ¿Qué es lo que nosotros fabricamos con este tipo de tecnologías? ¿Qué es lo que nosotros hacemos con toda esta información que yo ya les estuve platicando? Lo que nosotros hacemos con ello es fabricar algo que se conoce como dispositivos fotónicos. ¿Cuáles son los dispositivos fotónicos que nosotros somos capaces de fabricar? Amplificadores ópticos. ¿Qué es un amplificador óptico? Según tus notas de electrónica básica,
tú sabrás bastante bien, ustedes saben bastante bien que los amplificadores no son otra cosa más que artefactos que me permiten, una vez que yo tengo una señal pequeña, si yo logro bombear una señal, imaginemos que es una caja negra y logro bombear otra señal, esta puede ser amplificada. No importa si es una señal eléctrica o una señal, en este caso, para nuestro caso particular, una señal de luz. Yo le meto una señal muy pequeña, bombeo una señal y esta es amplificada. La señal de entrada, ¿no? Ojo, en el caso de luz, lo que nosotros hacemos es bombear una señal a una cierta longitud de onda y la señal de bombeo, la señal que me va a ayudar a amplificar esta de aquí, es a otra longitud de onda. Con ello evitamos cualquier problema de interferencias. Otra de las cosas que podemos hacer son los multiplexores, es decir, metemos dos señales en un artefacto y somos capaces de sacar estas dos señales en dos distintas direcciones al mismo tiempo. Otra de las aplicaciones que nosotros les podemos dar es poder tener láseres para determinadas aplicaciones. Este de multiplexor es muy parecido a este. La única diferencia es que en vez de meter dos señales, es que estas dos señales viajen a dos lugares diferentes. En este caso, lo que yo estoy haciendo es meter una señal y que esta señal sea dividida en dos partes, ¿no? Podemos también fabricar filtros y podemos también fabricar algo que se conoce como redes de Bragg, es decir, yo meto un sinnúmero de señales al mismo tiempo a este tipo de artefactos y solamente me va a dar de regreso una sola señal y esta señal prácticamente lo que me está haciendo es separar de un ruido, por ponerles un ejemplo, un ruido, meto la señal y esta ya me lo separa automáticamente, ¿no? En este caso, todo esto nosotros lo podemos hacer con luz. Es decir, los dispositivos fotónicos tienen la intención de hacer todo lo que antes nosotros hacíamos con electrónica analógica o con electrónica digital, pero ahora poderlo hacer con luz, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de este tipo de tecnologías? El problema de este tipo de tecnologías es que apenas se están desarrollando y los parámetros que nosotros tenemos que controlar son extremadamente grandes. Es decir, tenemos que controlar o tenemos que estudiar de entrada qué pasa si a través de la muestra yo paso el láser solamente una vez, qué pasa si lo hago múltiples veces, qué pasa si en vez de enfocar el haz con una cierta lente, yo lo enfoco con otra cierta lente, qué pasa, que fue el último estudio que nosotros hicimos, si lo hacemos a diferentes velocidades, puedo cambiar su tamaño, no puedo cambiar su tamaño, etcétera. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros hacemos básicamente? Nosotros construimos materiales, en este caso pequeñas muestras de vidrio, y en estas pequeñas muestras de vidrio nosotros les agregamos ciertos materiales que van a funcionar como incrementadores de índice de refracción y difusores rápidos de calor. Voy a explicar más adelante cuál es el proceso que esto sigue. Entonces nosotros tomamos una matriz de vidrio cualquiera, y mezclamos, en este caso pongo solamente dos ejemplos, ya lo hicimos con tres, de hecho tenemos publicado un artículo con boratos, con una matriz de boratos, también ya hemos publicado un artículo referente a eso, y le agregamos difusores rápidos de incrementadores de índice de refracción y difusores rápidos de calor. Acá pongo la tabla periódica por una sencilla razón. Nosotros trabajamos con elementos químicos, los mezclamos. Esos son los elementos químicos que nosotros mezclamos básicamente. Algunos de ellos los agregamos para darles una cierta estabilidad mecánica. Y esos son todos los elementos que hemos probado hasta el momento en diferentes combinaciones para incrementadores de índice. En este caso aquí pongo los que nosotros ocupamos como difusores rápidos de calor. Y aquí esta parte, las matrices, ¿no?, que hemos ocupado, que en este caso es fósforo, una matriz de borato, etcétera.
¿Qué es lo que nosotros hacemos? Pues hacemos un poco de brujería, ¿no? Mezclamos todos los materiales, permítanme un segundo, mezclamos todos los materiales, los mezclamos en un crisol, polvos mágicos los echamos ahí, los calentamos extremadamente a 800, 900 grados Celsius, los vaciamos, ese es un crisol, se está vaciando, y después de eso, eso es un vidrio que se ha generado para este propósito, y después de eso nosotros lo que hacemos es llevar ese vidrio de manera extremadamente rápida. También tenemos un trabajo publicado, lo pueden revisar ahí en el Google Citation, está publicado en una revista del Saber de materiales. Ahí lo que van a hacer es, ya se está más o menos solidificando. Casi comete el error de tocar eso, se hubiera dado una buena quemada. Y ahorita lo que va a hacer es llevarlo a otro horno. Y en ese otro horno, lo que va a hacer es meterlo a recocer. Obviamente, pues él tiene que caminar mucho más rápido que nosotros para poderlo llevar a recocer, y ese es todo el proceso de fabricación. Ahí lo que hace Francisco Muñoz, que es el investigador, uno de nuestros colaboradores, recoce la muestra. Entonces, básicamente nosotros jugamos un poco el juego de los... Estamos ahorita en esta temporada, ¿no?, de brujas. Nosotros hacemos un poco este juego, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los arreglos experimentales que nosotros tenemos y qué es lo que nosotros hacemos? Pues esa muestra que que les acabo de mostrar cómo se fabricó, lo que nosotros hacemos es cortarlas, pedazos de vidrios mucho más pequeños, pulirlas, y a través de estos láseres que yo ya les había platicado, les hacemos incidir un haz de luz y hacemos que la muestra se mueva para poder generar esto que se conoce como guías de onda. En este caso, las guías de onda que nosotros generamos, permítanme un segundo, está volteado, una disculpa. Esa es la muestra ya pulida, ya trabajada. Eso que ustedes están viendo como destellos, eso es malo para la muestra. No debería de haber destellos. Pero sin embargo, ese es el proceso, básicamente eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Hacemos un grabado de guías de onda en esas pequeñas muestras que no exceden longitudes de más allá de 2-3 milímetros. O sea, son muestras extremadamente pequeñas. Y aquí les muestro algo que nosotros no logramos hacer y que ya nos ganaron, así es la ciencia a veces, ya nos ganaron el que un grupo de chinos lo acaba de lograr hacer con Gorilla Glass. ¿Sí saben qué es el Gorilla Glass? El Gorilla Glass es el vidrio que traen los teléfonos como recubrimiento. Con Gorilla Glass ellos acaban de hacer el grabado de guías de onda, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es eso, ¿no? Grabar guías de onda. Permítanme un segundo, por favor. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que nosotros medimos en nuestros arreglos experimentales? Nosotros medimos la apertura numérica. ¿Por qué medimos la apertura numérica? Para poder saber cuánto fue el índice de refracción que nosotros logramos obtener. ¿Qué otro arreglo experimental hacemos? Nosotros hacemos caracterización de este tipo de elementos utilizando algo que se conoce como caracterización activa, que es básicamente meterlo como un amplificador óptico. En este caso nosotros le metemos una señal a 535 nanómetros y le bombeamos otra señal a aproximadamente 976 nanómetros, y a través de un analizador de espectro vemos si somos capaces o no de poder amplificar la señal. También hacemos cavidades
de tal manera que podamos generar láseres con este tipo de dispositivos. Y bueno, les voy a mostrar algunos resultados experimentales y voy a explicar un poco acerca de esto. A ver, lo que nosotros hacemos al enfocar el haz de luz es básicamente modificar el material sin que éste se queme. ¿Qué pasaría si el material se quemase? Si el material se quemase, lo único que veríamos nosotros es una mezcla ahí de material fundido nada más. Sin embargo, con este tipo de tecnologías lo que nosotros hacemos es que en el material somos capaces de separar elementos o los hacemos migrar de tal manera que esta zona que se observa extremadamente blanca tiene mayor índice de refracción que la zona gris que está a su alrededor y que la zona negra que está aquí por debajo. En este caso, el proceso que ocurre pues es muy sencillo. Los elementos más pesados tienden a dificultarse al momento de moverse. Esta es una de las teorías, existe también varias teorías respecto de esto, y los elementos más ligeros pues se pueden mover de manera mucho más fácil. Entonces, como son capaces de poder migrar de manera más sencilla, lo que hacemos en esta zona es expulsar un material preferentemente, el cual soporta mucho mejor el calor, y el otro material, pues por más que trata de moverse, pues no se empieza a mover. Entonces, esta que sería, por llamarlo así, la zona caliente, la zona que estamos calentando, empieza a haber una separación de material sin que éste se queme, y somos capaces entonces de poder transmitir haces de luz o modos de propagación de luz de manera eficiente. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de generar dispositivos fotónicos. En este caso, como les había mencionado, parte de los estudios es saber si somos capaces de poder migrar a través de energía por pulso y ver cómo se comporta y qué tamaño logramos obtener con este tipo de elementos. Otra de las cosas que también también tratamos de hacer es probar la polarización del haz de luz que nosotros les aplicamos. Otra de las cosas que también intentamos, esos son resultados de este tipo de elementos ocupados como amplificadores ópticos. En este caso podemos ver que somos capaces de amplificar señales y obtener ganancias en dBs extremadamente buenas como amplificadores. Y bueno, otra de las cosas que también nosotros tratamos de hacer fue tratar de ver qué pasaría, cuál es la influencia que existe entre el elemento de difusor difusor de calor y los elementos que nosotros ocupamos como generadores de índice. Y como ustedes pueden observar, pues los resultados fueron básicamente que se compensa. En ese experimento lo que nosotros hicimos fue reducir en cada una de las muestras el tamaño de elemento difusor de calor y aumentar el elemento portador de índice, y prácticamente lo que vimos es que hay una especie como de compensación en el aspecto de la migración cruzada y en los saltos de índice que nosotros logramos obtener, ¿no? Quizás estos valores, por ejemplo, 1 por 10 a la menos 2, 1 por 10 a la menos 15, son valores que para ustedes digan, bueno, son valores extremadamente pequeños. Y nuevamente, comparados para una guía de ondas, son bastante buenos. De hecho, en el trabajo anterior, nosotros tuvimos durante una temporada por así llamarlo, el récord de haber obtenido el mayor salto de índice hasta ese momento, ¿no? Aproximadamente fue en el 2018, 2019. Aquí, por ejemplo, les muestro imágenes de SEM de todos estos procesos y cómo es que ocurren. Y obviamente, pues, nosotros tenemos también aquí que dominar algunos otros artefactos que son originados precisamente por
la cantidad de energía que nosotros le estamos metiendo, ¿no? En este caso, bueno, vemos que las curvas son prácticamente las mismas, los saltos de índice son más o menos comparables, ¿no? También lo que hicimos, que fue el último estudio que se acaba de publicar en la revista Web Likes and Technology de la IEEE. Nosotros tenemos aquí un estudio que hicimos respecto a las velocidades, ¿no? Y cómo influye las velocidades de escaneo, es decir, la velocidad con la que yo muevo la muestra al momento de hacer el grabado, y para ver si somos capaces de controlar el tamaño de las guías, ¿no? Es decir, se han estado explorando todas esas ventanas que quedan abiertas precisamente para poder tener un amplio panorama, ¿no? de todo esto. En este caso, les muestro también los resultados que obtuvimos de la migración del lantano. En este caso, esta zona que ustedes ven aquí clara, o esta zona que se ve aquí roja, son zonas que se enriquecen de lantano, y las zonas que se ven oscuras son zonas que se enriquecen de potasio. Si usted observa y se acuerda un poco de lo que le mostré en las guías de onda y se acuerda de todas las imágenes que he mostrado, por ejemplo esta, por ejemplo esta de aquí, lo que yo obtengo básicamente es una fibra óptica o una guía de onda, donde alrededor yo tengo un índice de refracción. Aquí, como les había mencionado, tengo un índice de refracción mayor, aquí tengo un índice de refracción menor, por eso se ve más oscuro, y esta zona de aquí es donde yo soy capaz de transmitir cualquier señal. Ahora bien, todo esto que yo les estoy platicando, aquí les muestro más ejemplos de este estudio, precisamente de cómo, de los resultados que obtuvimos de los índices de refracción respecto a las velocidades de fabricación, etcétera. Y por ejemplo, es un resultado bastante bueno, donde nosotros podemos inyectar un tamaño de modo pequeño de un lado de la guía, y del otro lado obtener un tamaño de modo todavía mucho mayor, ¿no? Entonces, poder jugar con todo esto me permite llegar a las aplicaciones, ¿no? O sea, y todo esto que tú me has platicado, ¿para qué sirve? En Ensenada, en Baja California, tienen un proyecto que se llama Ventanas al Cerebro. Ese tipo de materiales, los materiales biocompatibles, en este caso, allá trabajan con itrio estabilizado, es un material cerámico, nos permite poder meter luz a través de un implante y poder, en este caso, por ejemplo, monitorear si una persona tuvo un cáncer cerebral, sin necesidad de tenerle que abrir, nosotros podríamos ser capaces de irradiar la zona afectada y poder destruir cualquier tumor o cualquier cosa que se presente por ahí que sea maligna, sin necesidad de hacer alguna cirugía, ¿no? Entonces, toda esa historia que yo les platiqué de las guías de onda, de las fibras ópticas y todo eso, tiene aplicaciones, y no solamente tiene aplicaciones en el área de la ingeniería, sino que además tiene aplicaciones en el área médica y en el área biomédica. Esta aplicación es bastante interesante debido a que con este tipo de sistemas podríamos estar monitoreando, por ejemplo, en un paciente, si el tumor crece, no crece, y si le colocamos una fibra óptica y una guía de onda que fueran biocompatibles, podemos irradiar zonas afectadas del cerebro y con esto poder quemar algún algún tumor que se presente, ¿no? En este caso, aquí muestro algunos ejemplos de guías grabadas en materiales cerámicos. Y bueno, no sin antes, ya para concluir, comentarles un poco acerca de esto, ¿no?
esta pequeña reflexión que dice que en la puerta de la entrada de la universidad en Sudáfrica se fijó en el siguiente mensaje: destruir cualquier nación no requiere el uso de bombas atómicas o el uso de misiles de largo alcance. Solo se requiere de un bajo nivel educativo y que sus estudiantes hagan trampa en los exámenes. Así, los pacientes morirán a manos de sus médicos, los edificios se derrumbarán a manos de sus ingenieros o arquitectos. El dinero se perderá en manos de los economistas, contadores. La humanidad, la humanidad morirá a manos de los eruditos religiosos. La justicia se pierde a manos de tales jueces. Luego entonces, el colapso de la educación es el colapso de la nación. El elemento más violento de la sociedad es la ignorancia, de Emma Goldman. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias por permitirme hablar un poco acerca de los trabajos de investigación que realizo. Y pues bueno, aquí les muestro un poco de los grupos de investigación en los que he estado trabajando. Buena parte del proyecto se ha realizado en colaboración con el Instituto de Óptica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, en España. Él es el jefe de grupo, en este caso él es el profesor Francisco Javier Solís Céspedes. Ese es parte del grupo con el que se trabajó en España. Y aquí les dejo también una pequeña foto de la gente con la que trabajé en Ensenada. En este caso, él es el doctor Camacho, Santiago Camacho, que él es el jefe de grupo, y ella es una doctorante que tiene, bueno, es una de cátedras de CONACYT, que creo que va a dar una plática en los próximos días acerca del IPS para el INAOE, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por su atención, chicos.